fracaso es algo que va muy unido al éxito y va muy unido a ser valiente. Ser valiente no es el que no tiene miedo, ser valiente es el que tiene miedo y lo asume y lo supera. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Uno mismo tiene que luchar para cada momento de su vida y tienes que pensar que no es fácil, no hay nada fácil, porque las cosas fáciles al final no las aprovechamos. Cada uno de nosotros tiene que experimentar cosas muy duras en la vida. Hay cosas como las enfermedades o la muerte que no las vamos a poder cambiar, pero hay otras cosas que aunque te sucedan, sí que las puedes cambiar. Y ahí tiene que entrar tu actitud y tu perseverancia, pero sobre todo valorar lo que tú tienes a tu lado, y eso es lo que te tienes que llevar contigo para tirar adelante. Cuando uno va muchas veces y va, tiene muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir. Y hay muchas que no sale, pero hay alguna que sale. Si no vas, no sale ninguna. Y eso se aplica a todo. Nunca hay que tirar la toalla, hay que luchar, porque nunca se sabe en qué momento las cosas pueden empezar a mejorar. No encuentro trabajo que me gustaría. Pues luchar. Porque si luchas y has quedado 0-3 o 2-3 o 1-3 y has perdido, has hecho lo que has podido y más. Cuando pierdes 0-3, pero sabes que no has hecho todo lo que has podido, entonces eres parte del problema. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. Decía Churchill, todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido. O sea, lo que nos convierte en vencedores no es el no caernos, es el levantarnos una vez más de las que nos caemos. No más procrastinación, no más excusas, no más pretextos. Párate de donde estás sentado y ve a buscar lo que te mereces en la vida. Después, no hay después. Después las cosas se enfrían, después tu interés cambia, después las personas cambian, después las personas envejecen y después, pues ya se te pasaron las oportunidades y tú mismo te estás flagelando de no haberlas tomado cuando aún podías. Si nosotros nos muriésemos mañana, todos nos morimos mañana, ¿sabéis qué harían pasado mañana todas esas personas que se han permitido opinar de nuestra vida, que se han permitido darnos consejos, que se han permitido juzgarnos? ¿Sabéis qué harían pasado mañana? Seguir con su vida tan tranquilos. Por lo tanto, le digo siempre a todo el mundo, si yo me voy a morir mañana y no estás dispuesto a enterrarte conmigo, no te atrevas a opinar sobre mi vida. No te atrevas a juzgarme, no me des consejos que no te pido. Todas las personas que han intentado hacer cosas en la vida, aunque no las han conseguido, no sienten ninguna sensación de fracaso, porque la verdad es que el fracaso y la real sensación de fracaso se tiene cuando uno no lo intenta. Muy bien, muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Permítanme un segundo, hay algunos que están teniendo problemas con el link, me dicen. Los he enviado también a la sala, al grupo de WhatsApp. Ya, muy bien. Hoy día vamos a ver cómo podemos crear cuentos o historietas, ¿no? Utilizando dos herramientas. Una es lo que es
el Gemini, y otra que es el ChatGPT. Ambos son muy buenas herramientas. En la Gemini, ya nos da solamente para introducir la historia que queremos, y en la Gemini, y en el ChatGPT tenemos que ir creando imagen por imagen la historia que queremos darle, y también el audio, ¿ya? Muy bien, entonces yo voy a compartir pantalla, vamos a empezar. Y por si yo les voy a mostrar un ejemplo de un storybook o de una historieta o de un cuento que se puede elaborar para los jóvenes estudiantes, ¿no? En este caso de secundaria, pero lo podemos cambiar las imágenes para que sean para lo que es secundaria, ¿ya? Voy a compartir entonces la pantalla. El maestro de los sueños digitales, Walter, y la magia de la IA. Walter siempre sintió que el aula de clases era un portal hacia otros mundos. Con tiza en mano o frente a una pantalla, su misión era clara: encender la chispa de la curiosidad en sus alumnos. Pero un día, una nueva herramienta llegó a sus manos, algo que cambiaría las reglas del juego para siempre: la inteligencia artificial. No era magia negra, sino una nueva forma de luz para iluminar el conocimiento. Walter no quería guardar este descubrimiento solo para él. Sabía que otros maestros se sentían abrumados por la rapidez de la tecnología. La IA no viene a reemplazarnos, decía Walter en sus notas, viene a ser nuestro superpoder. Decidió que su próximo gran proyecto sería convertirse en un guía para sus colegas, ayudándoles a navegar este nuevo océano digital. En su primera gran capacitación, Walter conoció a Elías. Elías era un profesor de historia que amaba los libros antiguos, pero temía que las máquinas hicieran que sus alumnos olvidaran el pasado. Walter le sonrió con calma. Elías, imagina que pudieras hacer que los personajes de tus libros cobraran vida para responder las dudas de los niños, le propuso con entusiasmo. Elías miraba la pantalla con escepticismo. ¿Cómo podía un programa entender la pasión de una batalla épica o la tristeza de un imperio caído? Sin embargo, mientras Walter movía los controles, la pantalla mostró una recreación vibrante de una ciudad antigua. Elías se acercó, ajustándose las gafas, y por un momento sus ojos brillaron con la misma curiosidad que sus estudiantes. Walter y Elías pasaron la tarde trabajando juntos. Walter le enseñó a crear prompts o instrucciones mágicas para que la IA generara historias personalizadas para cada niño. «Mira esto», dijo Walter. «Ahora cada alumno puede tener un tutor que se adapta a su ritmo». Elías asintió, dándose cuenta de que la IA era, en realidad, un puente, no un muro. Animado por el éxito con Walter, Elías decidió dar el paso. En su propia aula, comenzó a usar la IA para crear juegos de rol históricos. Los alumnos estaban fascinados. Elías se sintió más joven y conectado con su clase que nunca. Se dio cuenta de que ser un maestro experto significaba nunca dejar de aprender, incluso de las máquinas. Pero Walter no solo inspiraba a maestros. Un día, una estudiante llamada Sofía se acercó a él después de una charla. Sofía era brillante, pero a veces se sentía perdida entre tantos algoritmos. ¿La IA tiene corazón, profe Walter?, preguntó ella con timidez. Walter se arrodilló para quedar a su altura y le respondió: «No, Sofía. El corazón lo pones tú. Ella es solo el pincel, tú eres la artista». Sofía comenzó a usar la IA para diseñar una ciudad sustentable para su proyecto de ciencias. Usaba la tecnología para calcular el ahorro de energía, pero el diseño de los parques y los colores de las casas eran fruto de sus propios sueños. Aprendió que la inteligencia artificial podía hacer los cálculos, pero solo ella podía imaginar un lugar donde la gente fuera feliz. Tiempo después, Walter organizó un gran congreso de educación e innovación. Invitó a su colega Mateo, un experto en ciencias, para demostrar cómo la IA ayudaba a predecir experimentos químicos peligrosos antes de hacerlos en la realidad. Juntos, mostraron a cientos de docentes que el futuro ya estaba aquí y que no debían tener miedo, sino liderazgo.
Hoy, Walter Díaz sigue recorriendo escuelas y universidades. En cada lugar que visita, deja una semilla de innovación. Para él, la inteligencia artificial es el lenguaje del mañana y los maestros son los traductores de ese futuro. Mientras mira el atardecer desde la ventana de su oficina, Walter sabe que lo mejor está por venir y que cada niño tendrá las herramientas para cambiar el mundo. Muy bien, entonces miren, hemos observado lo que se conoce un storybook o un libro de cuentos, un audio, ¿no? Aparecen las imágenes y hay una voz que no necesariamente tiene que ser de mujer, si ustedes también pueden cambiarle la voz por la de un hombre, una voz más grave o más aguda, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en Gemini. Y es justamente lo que vamos a empezar a hacer ahora. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. No se olviden que deben conectarse siempre desde una PC para avanzar juntos, ¿ya? Muy bien. Para ingresar a Gemini, en nuestro buscador, colocamos Gemini, así como lo están viendo. Voy a activar un ratito voy a activar mi puntero. En nuestro buscador, de preferencia, colocamos Gemini. Ya, Gemini. Y presionamos Enter. Y en la primera página que nos sale, colocamos Google Gemini. Muy bien, una vez que ingresamos, bueno, nos va a pedir nuestro correo electrónico y para poder registrarse. Ahora miren, acá hay esto se conoce como el sándwich, ¿no? Las 3 rayitas, esto vendría a ser pan, pan, y acá la hamburguesa, ¿no es cierto? Por eso se conoce como sándwich. Aquí están las opciones del Gemini. Vamos a hacer clic ahí. Ya, y acá hay una palabrita, miren, que lo vamos a utilizar de aquí para adelante, que se llama James. James. Ya, entonces ustedes tienen que hacer clic ahí. Ya, en James. Y les va a salir este de acá, miren. Storybook. Crea un libro ilustrado personalizado para niños o adultos a partir de un tema. Este es el que tienen que activar. Ya, este es el que tienen que activar. Entonces vuelvo a repetir los pasos. Primero es entrar a Gemini, ¿no? Una vez que estoy en Gemini, tengo que irme a los genes, acá. A esta opción de acá. A los genes. Y luego, hacer clic acá, en este gen, que son los asistentes virtuales. Ya, entonces, les voy a dejar 5 minutitos, no menos, 3 minutitos para que todos estén en gen. Ya, si tuvieran alguna duda, alguna dificultad, me avisan, pueden compartir pantalla y entonces les ayudamos. Ya. Los que ya lo lograron, en el chat me colocan ok, que ya están en ese gen. Si no, pueden compartir pantalla, colegas, para poder ayudarles. ¿Ya? Aquí me salió, profesor, pregúntale a Gemini. ¿O no es esa? Sí. Está bien, ahora sí tiene que entrar al lado izquierdo en ese que es como sándwich. Ah, ya listo, ya. Y ahí tiene que irse a donde dice James. 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 Oh. Si no, compartas pantalla para poder ayudarle. Me ha salido que dice, hola Gregoria, tengo todo listo para ayudarte a planificar, estudiar, concretar ideas y más. Pregúntale a Gemini.
Por eso, compártame su pantalla para poder ayudarle, porque si no, tiene que irse al lado izquierdo donde está el sándwich. Ya, donde está el sándwich, ahora dice nuevo chat, Gems, ya. Ya, administrador de Gems. Y ahora me voy a donde dice History. Ya lo encontré, Storybook. Ya le di clic. Exacto. Tiene 3 puntitos en la parte superior. Ya, haga clic donde dice Storybook nada más. Ya, ahora sí, ya lo encontré. Ya, muy bien. Ya abrió. Muy bien. Dice pregúntale a Gemini. Sí, ahora vamos a empezar a trabajar con Gemini. Muy bien, entonces una vez que estamos ya acá en Storybook, ya nos va a salir, pregúntale lo que decía la profesora, ¿no? Acá, pregúntale a Gemini. Acá es donde yo tengo que escribir el prompt que yo quiero para mi historia. Por decir, vamos a empezar con algo fácil. Miren, yo le voy a decir, supongamos que en el colegio el tutor, ¿no? Por si quiera proyectar a sus estudiantes, no sé, una historia de niños que se agreden verbalmente y que termine con una historia feliz, por si, ¿no? Entonces, puedo colocarle acá, ¿no? Puedo colocar acá, crea un storybook. Pueden colocarle así, miren, pueden colocarle así. Un ratito. Pueden colocarle así, storybook, o lo pueden borrar y decirle, créame un libro ilustrado. Cualquiera de los dos. Ya, pero yo le voy a decir en este caso un storybook. Ya creo un storybook sobre estudiantes, no sobre estudiantes adolescentes que se agreden verbalmente, ocasionando muchas veces bullying, por decirlo. Bullying. Así creo que se escribe bullying entre ellos. Recrea una historia. Lo que yo quiera decirle, que termine con un mensaje positivo de no a la agresión verbal ni psicológica. Por decir, eso es lo que yo quiero decirle, ¿no? Yo le quiero decir al Jane, le voy a decir que cree un storybook sobre estudiantes adolescentes que se agreden verbalmente, ocasionando muchas veces bullying entre ellos. Recrea una historia que termine con un mensaje positivo de no a la agresión verbal, no, ni psicológica. ¿Ya? Acá le voy a decir, a ver, adolescentes entre 16 y 17 años. Ustedes ahí le colocan la edad que ustedes crean conveniente. Ahora ustedes le pueden colocar un estilo. Si no le coloco un estilo, él toma al azar el estilo que va a hacerlo. Ya, primero lo vamos a dejar así nada más. Y así ningún tipo de estilo. Y simplemente ahora, miren, hago clic acá. Y lo envío. Y miren lo que está haciendo en estos momentos la inteligencia artificial es creando la historia. Ya se demora unos cuantos minutitos y está creando la historia.
Disculpe, ¿dónde hago el clic? ¿Dónde hago el clic? Aquí. ¿Dónde dice rápido? Al lado de rápido. Hay una flechita hacia abajo. Ah, ya. Ya, listo. Ya. Ya. Me sale rápido, pensar y pro. No, profesora, está usted haciendo clic en la opción rápido. Al lado de rápido hay un botoncito. Ah, ya, el que indica a la derecha. Sí. Ya, listo. ¿Es un mayor qué? ¿Es un símbolo de mayor qué? Ya está creando ya. Ya. Escribiendo, Muy bien, escribiendo un primer borrador, dice. Sí, ahí se demora un poquito y comienza a crearlo. Muy bien, y miren, lo ha creado, miren, ha creado la historia que lo ha llamado El eco de las sombras de tinta, de Walter Demetrio Díaz Ortiz. Acá va a colocar, aquí, va a colocar el nombre del dueño de la cuenta. En este caso, si han entrado con su cuenta personal, acá va a aparecer su nombre de ustedes. Yo, como le creo con mi cuenta personal, ha aparecido acá mi nombre. Y le he puesto un nombre, El eco de las sombras de tinta. Ahora, aquí, miren, aquí figura el nombre. En este cuadradito, miren, en este cuadradito, sirve, por decir, para maximizarlo, para hacerlo en toda la pantalla. Ahí lo puedo ver en toda la pantalla. Si no deseo verlo en toda la pantalla, en esta X, miren, en esta X lo reduzco. Aquí es para descargar el cuento. Aquí es para compartirlo con nuestros estudiantes. Y aquí es para escuchar. Vamos primero a escucharlo, ¿ya? Vamos a escucharlo. En escuchar tengo dos opciones. Voz aguda, que es una voz femenina, y una voz grave, que es una voz masculina. Vamos, como ya escuchamos la voz femenina, vamos a escuchar ahora la voz masculina. Entonces le voy a decir la voz más grave y le voy a decir, acá miren, en este cuadradito, que lo maximice, que lo podamos ver en toda la pantalla. Muy bien, entonces miren, ahora sí, me voy aquí, a donde dice escuchar. El eco de las sombras de tinta. En los pasillos del Instituto San Valente, el aire siempre parecía más pesado de lo normal para Miro. No eran los exámenes ni el peso de los libros lo que le hundía los hombros, sino el miedo a que el silencio fuera interrumpido. Caminaba pegado a las taquillas, intentando ser una sombra entre las sombras, esperando que ese día su nombre no cruzara los labios de la persona equivocada. Entonces aparecía Elian. No necesitaba usar los puños para golpear. Sus palabras eran dagas afiladas con una precisión cruel. «Míralo, el artista invisible», gritó Elian, provocando una risa hueca que resonó en las paredes de metal. Cada insulto, cada comentario sobre su ropa o su silencio, se sentía como una mancha de tinta negra que se pegaba a la piel de Miro. Difícil de lavar. Miro se refugió en la biblioteca, el único lugar donde el eco de las risas de Elian no llegaba con tanta fuerza. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las palabras de odio no se quedaban en el pasillo. Lo seguían a casa, se metían en su cama y le susurraban que Elian tenía razón. Se sentía pequeño, como si el mundo se estuviera encogiendo hasta dejarlo sin espacio para respirar. Por su parte, Elian disfrutaba de un trono construido con la inseguridad ajena. En el vestuario, rodeado de sus seguidores, sentía que cada burla le daba más poder.
Pero, a solas frente al espejo, la adrenalina se disipaba. Elian veía un reflejo que no le gustaba. Alguien que necesitaba pisotear a los demás para sentirse un centímetro más alto. El vacío en su pecho era un secreto que nadie más conocía. El punto de ruptura llegó en la cafetería. Elian decidió que el almuerzo de Miro era el blanco perfecto para sus bromas. Invisible, ¿tu comida es tan gris como tu vida?, exclamó, volcando accidentalmente el zumo de Miro sobre su cuaderno de dibujos. El estruendo de la bandeja al caer al suelo silenció todo el comedor, dejando un vacío cargado de tensión eléctrica. Miro no lloró, en lugar de eso, se levantó lentamente. Por primera vez, no buscó el suelo con la mirada. Recogió su cuaderno empapado y, con una voz que tembló pero no se quebró, dijo: ¿Por qué necesitas que yo sufra para que tú te sientas bien? El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la verdad desnuda. Miro se dio la vuelta y caminó con la espalda recta. Esa tarde, en el estudio de arte, Miro descargó todo el dolor sobre un lienzo nuevo. No dibujó monstruos, sino el peso de las palabras. Dibujó a Elian, pero no como un villano, sino como un chico rodeado de espinas que él mismo había plantado. La pintura era un grito silencioso que pedía auxilio, tanto para la víctima como para el agresor. El arte se convirtió en el escudo que las palabras le habían quitado. Al día siguiente, Elian encontró el lienzo en la exposición del pasillo principal. Se quedó petrificado al reconocerse en la pintura. No había odio en los trazos de Miro, solo una tristeza profunda que le devolvía el golpe de una manera que los gritos nunca pudieron. Sintió el peso de cada broma, de cada humillación. Y por primera vez, el peso fue insoportable para él también. Elian buscó a Miro después de clase. Lo encontró en el patio, bajo el gran roble. No hubo burlas ni público. «Lo siento», susurró Elian. Las palabras eran pesadas, difíciles de pronunciar, pero al salir, sintió que el vacío en su pecho empezaba a cerrarse. Miro lo miró, y aunque las heridas psicológicas no sanan en un segundo, aceptó el gesto con un leve asentimiento. El ciclo se había roto. El Instituto San Valente no cambió de la noche a la mañana, pero algo era diferente. Las palabras empezaron a usarse para construir puentes en lugar de muros. Miro y Elian nunca fueron mejores amigos, pero aprendieron que el respeto es la única forma verdadera de poder. Las sombras de tinta se desvanecieron, dejando espacio para que cada estudiante pudiera por fin respirar sin miedo. ¿Qué les pareció? Sí, les escucho. ¿Qué les pareció? A ver. Bien, a mí también me salió. Bien, a mí todavía no termina mi historia de armarse. Ahorita seguro le termina. Miren, si hay algo que no nos gusta, lo podemos cambiar, porque por si lo podemos contextualizar, ¿no? Por si acá dice, el Instituto San Valente no cambió de la noche a la mañana. Están hablando de un instituto, ¿no es cierto? Están hablando de un instituto. Sin embargo, nosotros lo que queremos es un colegio. Entonces, por decir, yo lo puedo contextualizar, porque acá dice, en los pasillos del Instituto San Valente. Yo acá, en este lado izquierdo, miren lo que puedo hacer, ¿eh? En este lado izquierdo, yo voy a escribir así, miren, que el escenario sea el colegio Casa Grande. Por decir, que el escenario sea el colegio Casa Grande. El adolescente se llame, no sé, Juan. No quiero que se llame Miro, acá se llama Miro, ¿no? Quiero que se llame Juan, o cualquier nombre, ¿no? Usted lo pueden contextualizar. Le puedo decir nada más, por eso. Y ahora
miren, hago clic acá, en esta flechita, y miren lo que va a pasar. Lo va a modificar el cuento que ya ha creado, lo va a modificar con las instrucciones que yo le estoy dando. Ya, con las instrucciones que yo le estoy dando. Esperamos ahí un momentito. Profesor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta. ¿Eso de ahí lo puedo descargar y baja como un vídeo o no? Muy buena pregunta, profesora. Muy buena pregunta. Miren, excelente pregunta. Miren, sí lo podemos descargar y baja como un archivo PDF, ¿ya? Para hacerlo como video, como el que yo les envié de muestra, para eso vamos a utilizar el ChatGPT. Acá lo que podemos hacer es descargarlo, pero como un documento PDF, ¿Y cómo lo descargo? Acá, miren acá. Acá hay un botoncito, miren, acá hay un botoncito, que hay una flecha hacia abajo. ¿Y ahí se descarga como PDF o...? Sí, mire, yo lo voy a descargar ahorita, miren, hago clic ahí. A ver, un ratito está convirtiéndolo en estos momentos a un documento. Miren, acá hay una flechita que va avanzando, hasta que lo convierte a PDF. Ya, hasta que lo convierte a PDF. Esperamos. Por lo general, a esta hora el internet es un poquito lento, ¿ya? Pero cuando uno lo hace esto de noche o de día o en la madrugada, es bien rápido la creación de estas historias animadas. El mío todavía se demora bastante, ¿ah? Dice, Sí. finalizando ilustraciones, dice. Sí, es por la conexión a internet. Y miren, ya lo descargó. ¿Dónde lo veo? Me voy a mi carpeta de descargas. Y acá está, miren, la historia. Está en PDF. Hago doble clic y lo abro el documento en PDF. Miren, ahí está, en PDF. Eso ya lo puede usted imprimir o lo puede enviar a lo que es a sus estudiantes vía WhatsApp. Ahora, luego vamos a hacer un ejercicio, a ver, se me ha ocurrido ponerlo con audio, y vamos a ver si lo podemos hacer desde este documento sin utilizar el ChatGPT. ¿Me hace acordar, ya? Ya, muy bien. Entonces, ya lo arregló, miren, ¿se acuerdan que le había dicho que lo arregle? Vamos a escucharlo ahora, ¿ya? Vamos a ver si ya logró cambiarlo. Y esta vez lo vamos a escuchar con la voz femenina, ¿ya? El eco de las sombras de tinta. En los pasillos del colegio Casa Grande, el aire siempre parecía más pesado de lo normal para Juan. No eran los exámenes ni el peso de los libros lo que le hundía los ojos. ¿Se acuerdan que yo le había dicho de que el escenario es el colegio Casa Grande? Ya lo cambió, miren. En los pasillos del colegio Casa Grande, el aire siempre parecía más pesado de lo normal. Ya, entonces ya lo cambió, ya lo contextualizó de acuerdo a lo que yo quiero. Y así podemos nosotros contextualizarlo de acuerdo a nuestra realidad. ¿Se acuerdan que le dije que también que el niño que el adolescente se llame Juan? Pues miren, ya lo cambió también. Ya le puso como nombre Juan. Entonces, miren, yo puedo, sobre lo ya creado, yo puedo modificarlo.
Supongamos que quiero para mis estudiantes esto era para quinto año, supongamos que ahora quiero para mis estudiantes de primer grado. De repente lo quiero para mis estudiantes de primer grado de secundaria, que de repente son más pequeños y todavía de repente como vienen todavía de primaria, quieren verlo en otro formato, ¿ya? Entonces miren, nuevamente me voy acá, miren, nuevamente me voy acá, me voy aquí, y aquí le voy a escribir, miren, primero lo voy a cambiar, le voy a decir que el consejo venga del tutor, ¿ya? Quiero que la historia finalice cuando el docente tutor habla con el agresor y le aconseja. Y este joven reflexiona, por decir, no, quiero así. Y acá le voy a poner, hazlo en estilo caricatura 3D. De repente quiero para mis estudiantes de primer grado secundaria. Entonces miren, le he hecho que haga esa modificación. O sea, yo puedo modificar mi cuento como yo quiera, darle los arreglos que yo quiera. Y él lo va a hacer, miren. Ahorita lo que está haciendo es modificando lo que es la historia. ¿Preguntas? Como le hemos pedido que le cambie el formato, se está demorando un poquito más, ya porque le hemos pedido que lo cambie el formato, o sea, ya no con esas imágenes, sino que le hemos dicho en formato caricatura 3D. El mío ya se hizo, profesor. ¿Ya salió? El mío sí. Excelente. Y miren, lo ha cambiado, miren, ahora está en caricatura 3D, miren. ¿Se dan cuenta? Lo hemos cambiado. De repente para nuestros jóvenes de primer grado de secundaria, ¿no? Y ahora lo vamos a escuchar porque yo he dicho que cambie la historia, ¿no es cierto? Que ahora sea el docente tutor el que le dé el consejo. A ver, vamos a ver si me ha hecho caso. Entonces, lo voy a maximizar y lo vamos a escuchar. A ver, ¿qué ha pasado? El eco de las palabras en Casa Grande. En los pasillos del colegio Casa Grande, el aire siempre parecía más pesado para Juan. No eran los exámenes ni el peso de los libros lo que le hundía los hombros, sino el miedo a que el silencio fuera interrumpido por una burla. Caminaba pegado a las taquillas, intentando ser una sombra, deseando que ese día su nombre no cruzara los labios de la persona equivocada. Entonces aparecía Velasco. No necesitaba usar los puños para golpear. Sus palabras eran dagas afiladas con una precisión cruel. «Míralo, el artista invisible», gritó Velasco, provocando una risa hueca entre los que pasaban. Cada insulto, cada comentario sobre su ropa o su timidez, se sentía como una mancha de tinta negra que se pegaba a la piel de Juan, difícil de lavar. Juan se refugiaba en la biblioteca, el único lugar donde el eco de las risas de Velasco no llegaba con tanta fuerza. Sin embargo, el daño psicológico ya estaba hecho. Las palabras de odio no se quedaban en el pasillo. Lo seguían a casa y le susurraban que Velasco tenía razón. Se sentía pequeño, como si el mundo se estuviera encogiendo hasta dejarlo sin espacio para respirar. Por su parte, Velasco disfrutaba de un trono construido con la inseguridad ajena. En el vestuario, rodeado de sus seguidores, sentía que cada burla le daba más poder. Pero, a solas frente al espejo, la adrenalina se disipaba. Velasco veía un reflejo que no le gustaba. Alguien que necesitaba pisotear a los demás para sentirse un centímetro más alto.
El vacío en su pecho era un secreto que nadie más conocía. El punto de ruptura llegó en la cafetería. Velasco decidió que el almuerzo de Juan era el blanco perfecto. Invisible, ¿tu comida es tan gris como tu vida?, exclamó, volcando accidentalmente el zumo sobre el cuaderno de dibujos de Juan. El estruendo de la bandeja al caer al suelo silenció todo el comedor, dejando un vacío cargado de tensión. Juan no lloró. En lugar de eso, se levantó lentamente, y por primera vez, no buscó el suelo con la mirada. Recogió su cuaderno empapado y, con una voz que tembló pero no se quebró, dijo: ¿Por qué necesitas que yo sufra para que tú te sientas bien? El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la verdad desnuda frente a la agresión. El profesor Mateo, el docente tutor, había observado la escena desde lejos. Después de clases, llamó a Velasco a una de las aulas tranquilas. Miren, ¿se acuerdan que yo le había dicho que el docente tutor es el que habla con el agresor? Miren, ya me hizo caso, miren, lo ha cambiado la historia. Es más, yo le puedo decir que el docente tutor se llame, no sé, el profesor Mateo. Acá le ha puesto el profesor Mateo porque no le da el nombre, pero yo le pude haber dicho el profesor Walter, por si no. Entonces el profesor Walter y ya cambió la historia, miren. Mateo no lo recibió con gritos, sino con una mirada de profunda preocupación. Velasco, dijo el tutor, las palabras tienen el poder de crear o de destruir. Hoy he visto cómo usabas las tuyas para intentar destruir a alguien que solo busca su lugar. Mateo le dio un consejo que Velasco no esperaba. La verdadera fuerza no está en cuántas personas puedes callar, sino en cuántas puedes inspirar. El dolor que causas a Juan es un reflejo del vacío que sientes tú. No permitas que la agresión verbal sea tu único lenguaje. Estas palabras resonaron en Velasco, obligándolo a reflexionar profundamente sobre el peso de sus acciones y el tipo de persona en la que se estaba convirtiendo. Al día siguiente, Velasco buscó a Juan bajo el gran roble del patio. No hubo burlas ni público para aplaudirle. Lo siento, susurró Velasco con sinceridad. Entiendo ahora que mis palabras te hicieron daño y que eso no me hace mejor que nadie. Juan lo miró. Y aunque las heridas de la agresión psicológica tardan en sanar, aceptó el gesto con un leve asentimiento. El ciclo de violencia verbal se había roto. El colegio Casa Grande empezó a respirar de otra manera. Los estudiantes comprendieron que el respeto es la única forma verdadera de poder, y que la agresión verbal no tiene lugar en una comunidad que busca crecer. Juan volvió a dibujar, esta vez con colores más brillantes, y Velasco aprendió a usar su voz para construir puentes. Juntos, demostraron que el rechazo a la violencia psicológica es el primer paso hacia un futuro mejor. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? Y ahora miren, ya aprendimos nosotros a descargarlo, ¿no es cierto? Acá se descarga, acá lo hacemos en grande, miren acá lo hacemos en grande, acá lo descargamos, y acá lo compartimos con nuestros estudiantes. Acá miren, en este dibujito de acá, lo compartimos con nuestros estudiantes. Miren, vamos a hacerlo. Hago clic acá. Y acá espero que me cree el vínculo. Y miren, acá me ha creado el vínculo. Lo único que tengo que hacer es copiar el vínculo. Un ratito, está pasando publicidad por acá. Ya, bueno. Entonces, miren, vuelvo a repetir, están haciendo publicidad por las elecciones. Miren, para compartirlo con mis estudiantes, vengo aquí, en este dibujito. Ahí hago clic. Y miren, espero que cree el vínculo. Y solamente ahora lo único que haría es decirle acá, copiar vínculo. Miren, voy a hacer clic ahí, copiar vínculo. Y ese vínculo es el que yo se los envío por chat, por decir,
a lo que es a mis estudiantes. Y mis estudiantes lo pueden ver desde su celular. O de su celular, o si tuvieran computadora, desde su computadora. ¿Ya? Desde su computadora. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Ustedes van a enviarme el link. O sea, van a hacer ustedes clic acá. Miren acá. Van a hacer clic acá ustedes. Copian el link y me lo envían. Lo envían al grupo de docentes IA 4.0. Y por acá lo compartimos sus cuentos, ¿ya? Unos 2, 3 cuentos compartimos para ver que ustedes han elaborado su historieta. ¿Ya? Entonces lo envían al grupo de WhatsApp. Muy bien, ya envió una profesora. Vamos a compartirlo entonces. Voy a compartir. Ya está. El mío sigue diciendo finalizando ilustraciones. Es por su internet, profesora. Es que como estoy en el campo, en la chacra, seguro está débil. Sí, eso es. Ya, vamos a ver el primero. ¿Qué observan? Es de la profesora Ana Benítez. Sí se observa, ¿verdad? Sí, la familia. Sí. Muy bien, vamos a escuchar, a ver. My happy family. This is my family. We love each other very much. Look, here is my mom and my dad. I have a... Acá lo ha hecho que el cuento lo haga en inglés. Miren, también lo pueden utilizar para el área de inglés, por decir. ¿No? Interesante. Sí, está bien bonito. Sí, mire, está interesante, ¿eh? Brother and a sister. My brother is Rowan. My sister is Leanne. They like to play. It is morning. Mom makes breakfast in the kitchen. Rowan eats a red apple. He is very hungry. Dad helps Leanne. They put toys in a big blue bag. Let's go to the park, says Dad. The park is very big and green. Rowan and Leanne run fast on the grass. They are very happy today. Look at Leanne. She is on the swing. Dad pushes the swing high into the air. Leanne laughs. Rowan has a bright red ball. Mom plays with him. Catch the ball, Rowan, Mom says with a smile. It is time for a picnic. Mom and Dad sit on a checkered blanket. The sun is warm and yellow. Rowan gives a big hug to his sister. Leanne smiles and hugs him back. They are best friends. The sun goes down. Dad carries Rowan on his shoulders. We walk home together. I love my family. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver de la profesora Fulvia. El color de la armonía. Coffee caminaba por los pasillos de la escuela secundaria Robledal con la cabeza baja. Sus manos apretaban un cuaderno de bocetos, su refugio seguro. Ser el chico nuevo ya era difícil, pero ser el único con la piel del color del ébano profundo en un mar de rostros pálidos lo hacía sentir como si llevara un foco encima, uno que no iluminaba sino que quemaba. Marco siempre estaba allí, liderando al grupo con risas que cortaban como cristales rotos. «Miren, llegó la sombra», gritaba cada mañana. Marco se interpuso en su camino, bloqueando el paso con una sonrisa burlona mientras sus amigos observaban. Coffee suspiró, sintiendo ese nudo familiar en la garganta, deseando ser invisible. Lía, la mejor amiga de Marco, solía reírse de los chistes, pero últimamente, el sonido le resultaba vacío. Observó cómo Marco empujaba el hombro de Coffee al pasar, haciendo que el cuaderno del chico cayera al suelo.
Kofi se agachó rápidamente para recogerlo, sus dedos largos y oscuros temblando ligeramente sobre el pavimento gris. La profesora de arte anunció un proyecto final. Deben crear un mural que represente la identidad de este grupo. Para horror de todos, asignó a Kofi, Marco y Lia al mismo equipo. El silencio que siguió fue denso. Marco rodó los ojos y se hundió en su silla, mientras Lia miraba el suelo con vergüenza. En su primera reunión de equipo, el ambiente era gélido. Marco rayaba la mesa con un bolígrafo, negándose a colaborar. «No sé qué podrías aportar tú», murmuró Marco con desprecio, mirando de reojo a Kofi. Kofi no respondió con ira. En cambio, abrió su cuaderno y mostró un diseño de colores vibrantes y patrones geométricos complejos. Lia se acercó para ver mejor. «Es hermoso, Kofi. ¿Qué significan estos patrones?», preguntó con curiosidad genuina. Kofi explicó que eran diseños inspirados en las telas de sus ancestros, donde cada línea contaba una historia de valentía y comunidad. Por primera vez, Lia vio a Kofi no como un extraño, sino como alguien con un mundo interior fascinante. Mientras trabajaban en el mural real, Marco se sentía torpe. No lograba que las proporciones fueran correctas y su frustración crecía. En un arranque de rabia, estuvo a punto de arrojar el pincel, pero Kofi se acercó con calma. «Si sostienes el pincel más arriba, tendrás más control sobre el trazo», le dijo Kofi con suavidad, extendiendo su mano para ayudar. Esa tarde, Marco y Lia se quedaron solos terminando de limpiar. Marco miró las manchas de pintura en sus manos y luego el mural, donde la piel oscura de los personajes de Kofi se mezclaba en perfecta armonía con los colores del atardecer. «Nos hemos portado como unos idiotas, ¿verdad?», confesó Marco en voz baja, sintiendo el peso de sus acciones pasadas. Al día siguiente, antes de que empezaran las clases, Marco buscó a Kofi en el patio. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a calentar. «Kofi, lo siento», dijo Marco sin rodeos, extendiendo su mano. «Fui un ignorante, y te traté mal por miedo a lo que no conocía. Tu arte es increíble, y tú también lo eres». Lia se unió a ellos, disculpándose también por su silencio cómplice. Los tres terminaron el mural juntos, una obra que celebraba todas las tonalidades de la piel y todas las historias que cada estudiante traía consigo. Aprendieron que la verdadera belleza no reside en la uniformidad, sino en el valor de aceptarse y brillar con luz propia, sin apagar la de los demás. Excelente. A ver, acá hay de la profesora María Argomero. El eco de las palabras no dichas. Ya se creó mi cuento. Ya compártalo ahí en el grupo para verlo. En los pasillos del instituto, el aire se sentía denso, como si cada paso de Clemente y Aitana hiciera crujir un hielo invisible. Clemente caminaba con los hombros rígidos aferrando su mochila con fuerza mientras Aitana pasaba por su lado mirando fijamente su teléfono. Lo que antes era una amistad fluida se había convertido en un abismo de mensajes sin responder, y suposiciones dolorosas sobre quién había fallado en el trabajo de fin de curso. La tensión estalló en la biblioteca. Iago intentó romper el hielo con una de sus bromas habituales sobre lo aburrida que era la historia antigua, pero Clemente no se rió. Al contrario, cerró su libro de golpe, haciendo un ruido seco que resonó en la sala. El conflicto no era el estudio, sino la sensación de que Iago no se tomaba nada en serio mientras los demás se hundían bajo el peso de la responsabilidad. Aitana se refugió en el patio trasero, lejos del ruido de los grupos. Observaba la pantalla de su móvil, releyendo los comentarios en el chat del grupo que cuestionaban su falta de compromiso. Nadie sabía que sus tardes estaban consumidas cuidando a su hermano menor y que el cansancio le impedía ser la estudiante brillante de siempre. Se sentía juzgada por amigos que solo veían la superficie. Por su parte, Clemente se encontraba en el laboratorio vacío, mirando el esquema del proyecto. Siempre había necesitado tener el control para calmar su ansiedad, y ese deseo de perfección lo había vuelto autoritario. Al ver los nombres de Aitana y Iago tachados en sus notas, sintió una punzada de soledad. Había ganado la razón, pero estaba perdiendo a su equipo. Decidida a no dejar que el año terminara en silencio, Aitana buscó a Clemente al final de las clases.
Lo encontró en la entrada del instituto, bajo el resplandor de la tarde. En lugar de reclamar, Aitana simplemente se detuvo frente a él y suspiró. «Necesitamos hablar, pero no de la nota, sino de nosotros», dijo con una voz que buscaba un puente, no una trinchera. Se sentaron en las escaleras de la entrada. Aitana le explicó a Clemente el caos de su vida familiar, y cómo el silencio había sido su único mecanismo de defensa ante el agobio. Clemente escuchó sin interrumpir, dándose cuenta de que su exigencia de perfección no dejaba espacio para la humanidad de los demás. La empatía empezó a llenar el espacio que antes ocupaba el resentimiento. Al día siguiente, Clemente buscó a Iago en las canchas de baloncesto. No llevaba libros ni esquemas, solo una disculpa sincera. Le admitió que su miedo a fracasar lo convertía en alguien difícil y que valoraba la alegría que Iago aportaba al grupo, aunque a veces la malinterpretara como desinterés. El balón de baloncesto quedó olvidado en el suelo mientras las palabras reparaban la brecha. Iago dejó caer el balón y confesó que su humor era un escudo. «Hago bromas porque me aterra no ser lo suficientemente inteligente para estar a vuestra altura», admitió. Fue la primera vez que se mostraron vulnerables el uno ante el otro. En ese momento, entendieron que la comunicación efectiva no es solo hablar, sino crear un entorno donde el otro no tenga miedo de ser honesto. El grupo volvió a reunirse en la biblioteca, pero esta vez el ambiente era diferente. Aitana y Iago extendieron un papel en blanco sobre la mesa. No empezaron por el tema de historia, sino por establecer reglas de cuidado, cómo decir cuando estaban cansados, cómo pedir ayuda y cómo celebrar los pequeños logros. Estaban aprendiendo que el éxito escolar no vale nada sin el bienestar del equipo. Semanas después, durante la presentación final, Clemente y Aitana compartieron una mirada de complicidad antes de empezar a hablar. El proyecto fue un éxito, pero el verdadero logro fue personal. Habían transformado un conflicto en una lección de madurez. Al salir del aula, no solo llevaban una buena calificación, sino la certeza de que la empatía es la herramienta más poderosa para cualquier desafío futuro. Muy bien. Vamos a ver ahora de la profesora Panduro. Profesor, compartí mi cuento, ¿llegó? No, todavía no llega. El peso de las palabras en Casa Grande. En los amplios pasillos del Colegio Casa Grande, Juan siempre buscaba los rincones más tranquilos. Mientras otros corrían y gritaban hacia la cafetería, él prefería refugiarse en su cuaderno de dibujo, donde los trazos de grafito creaban mundos donde el silencio era un regalo y no una soledad. Para Juan, dibujar era la única forma de expresar lo que no se atrevía a decir en voz alta. Al otro lado del patio, Aitana dominaba el espacio con su voz. Ella había aprendido que, en el complejo mundo de la secundaria, el que golpeaba primero con la palabra rara vez se convertía en el blanco de las burlas. Sus comentarios eran rápidos y afilados como cristales, una armadura invisible que la protegía del resto de sus compañeros. Un martes gris, sus caminos se cruzaron cerca de los casilleros de la planta baja. Aitana, rodeada de su grupo habitual, vio el cuaderno de Juan entreabierto. ¿Todavía pierdes el tiempo haciendo dibujitos, Juan?, lanzó ella con una risa seca. Parece que prefieres el papel porque no tienes nada inteligente que decir en clase. Los días siguientes en el Colegio Casa Grande fueron difíciles para Juan. Las palabras de Aitana se convirtieron en un eco molesto que otros repetían en los vestidores. «El artista mudo», murmuraban al pasar. Juan sentía que cada insulto era una mancha de tinta negra que emborronaba su creatividad, haciéndolo sentir cada vez más pequeño frente a la multitud. Sin embargo, Aitana no se sentía tan victoriosa como aparentaba ante sus amigos. Una tarde, desde el ventanal de la biblioteca, observó a Juan sentado solo en el césped del jardín central. Vio cómo su mano temblaba un poco al intentar borrar una línea de su dibujo. Por primera vez, el peso de sus propias burlas le provocó un nudo extraño y amargo en el estómago. Aitana también cargaba con sus propias batallas invisibles. En su casa, las expectativas eran muros demasiado altos y las críticas de sus padres por sus notas eran constantes.
Se dio cuenta de que su agresividad hacia Juan era solo un reflejo del dolor que ella misma sentía, una forma de soltar la presión que la asfixiaba cada noche entre libros de texto y exigencias. El destino los unió en el laboratorio de ciencias para un proyecto de biología. El silencio entre ellos era denso y cargado de tensión. Juan preparaba las muestras para el microscopio sin decir una palabra, mientras Aitana organizaba las notas del informe. Ninguno de los dos se atrevía a romper el muro de hielo que los separaba. «Me duele, ¿sabes?», dijo Juan de repente, sin levantar la vista de la lente del microscopio. «Tus palabras no son solo bromas para pasar el rato. Son como piedras que lanzas sin mirar a quién golpeas». Aitana se quedó paralizada, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. La honestidad tranquila de Juan fue más impactante que cualquier grito. Aitana bajó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer su armadura de chica dura. «Lo siento mucho, Juan», susurró con la voz temblorosa. «No es una excusa, pero a veces ataco para no sentir mis propios miedos. Tus dibujos son lo más real que hay en este colegio». Ella extendió la mano, ofreciéndole un lápiz que se había rodado hacia su lado. La transformación en el colegio Casa Grande no fue instantánea, pero fue profunda. Las palabras empezaron a usarse para entenderse en lugar de herirse. Juan y Aitana ahora comparten el mismo banco bajo el gran roble del patio. Él sigue dibujando y ella estudia a su lado, disfrutando de una felicidad tranquila que nace del respeto y la valentía de haber pedido perdón. Muy bien. La profesora María Elena también nos ha enviado, vamos a ver. Ah, mira qué bonito lo ha hecho De una obra, del capítulo de una obra le ha hecho el profesor. Ah, qué bueno. ¿Qué estilo le ha dado, profesora? Véalo. Es que es de la obra de los ríos profundos. Yo quiero saber cómo compartirlo, ahí me he quedado. Le he pedido que lo ilustre, igual como usted ha dicho, con audio, todo. E incluso salí mi nombre, que yo no he pedido con mi nombre, pero bueno. Ahí está, ahí vamos a ver. El aliento de la piedra. Ah, no se ve, mire. Con la experiencia de César Acuña en megaproyectos agrícolas, Llegamos al Cusco cuando las sombras eran más largas que los edificios. Mi padre, Gueira, caminaba con el peso de los años y de los caminos polvorientos sobre sus hombros. Yo, Allen, sentía que el aire frío de la montaña me raspaba los pulmones, pero mis ojos no podían apartarse de los muros. No eran simples piedras, parecían músculos apretados, una fuerza antigua que contenía la respiración bajo el cielo violeta. Mi padre me tomó de la mano, buscando en la oscuridad el portón de aquel pariente al que todos temían. Me acerqué al muro de la calle estrecha, y apoyé la palma de mi mano sobre la superficie fría. Para otros, era solo granito muerto, pero bajo mi piel sentí un pulso. Era un latido lento, profundo, como el corazón de un gigante dormido. Las piedras encajaban con tal perfección que ni un suspiro podía pasar entre ellas. «Hablan, papá», susurré, pero Gueira solo miraba hacia la puerta pesada de madera que se alzaba frente a nosotros, la entrada a la casa de Sinchi. El portón se abrió con un quejido que pareció un insulto. Entramos en un patio inmenso donde el silencio pesaba más que el frío. Las columnas españolas se alzaban sobre las bases incas, como si intentaran aplastarlas. Mi padre se detuvo, alisando su poncho raído. Sabía que veníamos a pedir algo que a Sinchi le sobraba, pero que su alma mezquina no quería soltar. Un lugar donde descansar de nuestra eterna errancia. Entonces apareció él. Sinchi caminaba como si el suelo le perteneciera, pero sus pies no hacían ruido. Era un hombre seco, con ojos que no miraban a las personas sino a través de ellas, buscando manchas o deudas. Mi padre se quitó el sombrero en un gesto de respeto que me dolió en el pecho. Sinchi ni siquiera le devolvió el saludo. Se limitó a observar la ropa polvorienta de Gueira con un desprecio que enfriaba el aire más que la nieve de los picos lejanos. Mientras ellos hablaban en susurros ásperos, me alejé hacia las sombras del corredor. Desde allí observé a Sinchi. Sus manos eran como garras de ave de rapiña, moviéndose nerviosa sobre una cadena de plata que colgaba de su chaleco. No había luz en él, solo una oscuridad densa que parecía absorber la poca claridad del patio. Era un hombre hecho de la piedra muerta de las iglesias, no de la piedra viva de los muros exteriores. «Este lugar no tiene alma, Allen»,
me dijo mi padre más tarde, cuando nos dieron un rincón oscuro para dormir. Sus ojos brillaban con una tristeza antigua. Me explicó que Sinchi era rico en tierras y oro, pero que vivía en una celda construida por su propio egoísmo. Weira me abrazó, y su calor era lo único real en esa casa de fantasmas y rencores. Afuera, el viento aullaba entre los aleros, como si las montañas estuvieran reclamando su derecho a entrar. No podía dormir. Me acerqué a una pequeña ventana que daba hacia el horizonte. A lo lejos, el Apu, la montaña sagrada, se recortaba contra el cielo estrellado. Parecía el rostro de un ancestro vigilando la ciudad. En ese momento comprendí que Sinchi, con toda su autoridad, era un prisionero de sus propios muros. Él no podía escuchar el canto de la tierra, ni sentir el flujo de los ríos profundos que corrían bajo el Cusco, lavando las raíces del mundo. Al día siguiente, la tensión estalló. Weira pidió justicia por unos documentos perdidos, y Sinchi gritó palabras que sonaban como cristales rotos. Vi a mi padre enderezar la espalda, recuperando la dignidad que el viaje le había robado. Sinchi retrocedió, su rostro palideciendo hasta volverse del color de la ceniza. La autoridad del viejo era un disfraz de papel frente a la verdad que emanaba de mi padre. Un hombre que no poseía nada pero lo entendía todo. Antes de irnos bajé al patio por última vez. Entre dos bloques de piedra inmensos donde Sinchi nunca miraba, vi una pequeña flor azul creciendo en una grieta mínima. Era un milagro de pétalos frágiles desafiando la dureza del granito. Toqué la flor y sentí que la piedra le cedía su fuerza. La vida siempre encontraba un camino, incluso en el corazón del invierno, incluso en la casa del hombre más triste del mundo. Salimos del Cusco sin el oro de Sinchi, pero con el corazón lleno de luz. Al cruzar el umbral, miré hacia atrás y vi las murallas una vez más. Las piedras parecían despedirse, vibrando en una frecuencia que solo los que saben escuchar pueden percibir. Caminamos hacia los ríos, hacia los valles donde el agua canta. Mi padre y yo, dos peregrinos protegidos por el aliento de la piedra y el recuerdo de un viejo que, teniendo todo, se quedó sin nada. Excelente, excelente, bonito. A ver, acá hay de la profesora Santos Tirado. Profesor Walter, una consulta, ¿me escucha? Puede ser reiterativo ni no sé cómo se comparte. Ya puse compartir el vínculo, pero me sale dice se copió el vínculo y ahí me quedo. Ya. Ahorita, colgó. Profesor, no ha puesto el link para la asistencia. Sí, ahorita lo voy a colocar. Una consulta, profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Cómo formulaba el link? ¿En cuál es la pestaña? No recuerdo muy bien. Ya. Ya ahorita para enviar el link, ¿verdad? Sí. Esa parte no recuerdo en dónde tendría que generar el link. Ya. ¿En qué parte del Gemini? Ya. ¿Se ve en pantalla? Sí, Ya. sí, profesor. Ya, acá miren. Voy aquí, donde está este dibujito. Ya. Este simbolito de compartir. Ya. Ya, ahí hago clic. Y espero que se cree el vínculo. Ya. Ya, profesor Walter, gracias, Ya, muy gracias. amable. Ya, la asistencia, un ratito voy a enviar de una vez la asistencia. Esperen. Ya voy a enviar al chat. Lo llenan, ya me avisan cuando ya lo llenaron para cerrarlo.
Mientras llenan la asistencia vamos a ver de la profesora, ¿ya? De la profesora Santos Tirado. El puente de Casa Grande. Profesor Walter, disculpe, el formulario no quiere abrir. Me sale un mensaje y dice comuníquese con el propietario del link. ¿Ah, sí? ¿A todos les pasa? Sí, profesor. Sí, sale como si no se aceptan respuestas, profesor. No acepta. A mí sí me acepta respuesta. El puente de Casa Grande. José cruzó el umbral del colegio Casa Grande, sintiendo el peso de su mochila y la frescura de la mañana. Vestía con orgullo su nuevo uniforme. El pantalón gris bien planchado, la camisa blanca y la chompa celeste que resaltaba bajo el sol. Aunque el nudo de su corbata azulina le apretaba un poco, lo que más sentía era el nudo en el estómago por ser el nuevo, viniendo... Miren, acá está interesante, ¿no? Porque me parece que acá también la profesora le ha dicho cómo tiene que estar vestido el estudiante, ¿no? Con la chompa celeste, la corbata azul, ¿no? Entonces, ahí también lo ha contextualizado más, ¿no? Y también ha puesto el nombre del colegio, interesante, miren. de una pequeña comunidad en las alturas de la Libertad. En el salón de física, el profesor Hugo anunció un reto que despertó la curiosidad de todos. Construir un puente que soportara el peso de varios bloques de metal usando solo materiales básicos. José, que recordaba cómo su abuelo hablaba de la ingeniería de los caminos del Inca, sintió una chispa de emoción. Sin embargo, al escuchar que debían trabajar en equipos, esa chispa se convirtió en duda al ver cómo todos se agrupaban rápidamente. Mateo, un joven carismático pero algo arrogante, se reunió con sus amigos más cercanos. «Nosotros ganaremos esto fácilmente», dijo Mateo mientras se ajustaba su corbata azulina. Cuando uno de sus compañeros señaló a José, Mateo simplemente se encogió de hombros y comentó: «No creo que alguien que viene de tan lejos entienda cómo funciona la tecnología moderna de la ciudad». Mientras el salón se llenaba de ruido, Sofía se acercó a la mesa de José. Ella siempre valoraba las perspectivas diferentes y le molestaba la actitud de Mateo. «¿Hacemos equipo, José?», preguntó con una sonrisa sincera. «He visto que siempre dibujas estructuras en tus cuadernos y me encantaría aprender de tus ideas». José asintió, agradecido por el gesto de su compañera. El profesor Hugo asignó a Mateo al grupo de José y Sofía para equilibrar los equipos. Mateo no tardó en intentar imponer su plan, usando pegamento en exceso y tratando de forzar los materiales. «Así es como se hace en los videos de internet», insistía, pero su estructura crujía cada vez que intentaba unir las piezas. Sofía lo miraba con preocupación, viendo que el tiempo se agotaba. «En mi comunidad, aprendemos que lo que sostiene el peso no es solo la dureza, sino la forma en que los elementos se abrazan», intervino José con calma. Sacó unos cordeles y mostró un diseño de trenzado ancestral adaptado a su puente. Sofía quedó fascinada por la lógica del diseño, que distribuía la carga de manera uniforme a través de nudos precisos. Mateo, aunque inicialmente escéptico, no pudo evitar observar la firmeza de lo que José y Sofía estaban logrando. Se acercó lentamente, dejando de lado sus materiales descartados. «Es diferente a lo que pensaba», admitió Mateo en voz baja. José le extendió un fajo de cuerdas. «Ayúdanos con la tensión de este lado, Mateo. Tu fuerza nos servirá para asegurar la base». El día de la evaluación, el salón de Casa Grande estaba en completo silencio. El profesor Hugo colocó el primer bloque sobre el puente de trenzado andino.
luego el segundo y el tercero. Mientras otros proyectos se habían desmoronado, el puente de José, Sofía y Mateo ni siquiera vibraba. La combinación de la técnica de José y la organización del equipo resultó en la estructura más fuerte de la clase. Al terminar la prueba, Mateo se dirigió a José frente a sus compañeros. Me equivoqué, José. Tu conocimiento es increíble, y tu comunidad tiene mucho que enseñarnos sobre el ingenio. Gracias por dejarme ser parte de esto. José le estrechó la mano con firmeza. No solo construimos un puente de madera, Mateo, entendimos que cada uno aporta algo valioso. De pronto, el profesor Ricardo, el tutor del grado que había estado observando todo desde la puerta, se acercó al grupo. Puso una mano en el hombro de José y otra en el de Mateo. Los felicito de corazón, dijo con voz cálida. Hoy no solo han ganado un concurso de física. Han construido el puente más importante de todos, el de la amistad y el respeto mutuo. En Casa Grande, esa es la verdadera excelencia que buscamos. Excelente, excelente. A ver, del profesor Ulises, vamos a ver. Profesor, y el mío cuando presiono copiar el vínculo, dice se copió el vínculo y sigo en el mismo lugar, vínculo público compartible para Canvas, dice, y ahí tengo 4 opciones, LinkedIn, Facebook, No, arriba, Reddit. hay uno donde dice copia el vínculo y luego ese vínculo que lo ha copiado, que no se ve, aparentemente lo envía al grupo de WhatsApp. Terminamos de ver esto y le explico de nuevo, ¿ya? Ya listo, gracias. Ya. El pacto de las palabras, convivencia en Casa Grande. La mañana comenzó con una energía distinta en el aula de segundo de secundaria de la institución educativa Casa Grande. La maestra María Argomedo entró al salón con una sonrisa, dejando su maletín sobre el escritorio. Tiago, sentado en la primera fila, notó que no traía libros de texto en sus manos, sino una cartulina en blanco. Hoy no solo vamos a hablar, anunció María. Vamos a construir el lugar donde nuestras ideas vivirán este año. La comunicación es un puente que nos permite habitar este espacio llamado Casa Grande, explicó María mientras escribía la palabra convivencia en letras grandes. Elisa levantó la mano de inmediato, sus ojos brillaban con interés. María le pidió que compartiera qué significaba para ella un puente hecho de palabras. Es algo que nos une sin que nadie se caiga, respondió Elisa con una metáfora que hizo sonreír a la maestra. La primera norma apareció en la pizarra, participación activa. Juan se puso de pie, gesticulando con las manos mientras proponía que todos deberían compartir al menos una idea en cada debate. Elisa asintió con entusiasmo, haciendo un gesto de aprobación hacia Juan. María explicó que participar no es solo hablar, sino aportar valor al grupo para que la clase sea de todos. Pero no todas las ideas serán iguales, y ahí reside la riqueza, advirtió María. Luis y Roger comenzaron a debatir sobre un tema literario de forma apasionada. Luis escuchaba con atención mientras Roger exponía un punto de vista diferente. Esta era la segunda norma. Respetar las ideas de los compañeros. No se trata de tener la razón, sino de entender la perspectiva del otro. El aula se volvió silenciosa cuando María bajó el tono de voz para explicar la tercera norma, prestar atención. Pablo estaba concentrado tomando notas mientras Teresa lo observaba para asegurarse de no interrumpir su flujo de pensamiento. Entendieron que el silencio es un regalo que le damos a la persona que está hablando en ese momento. Un espacio creativo en Casa Grande necesita estructura para funcionar, dijo María señalando la cuarta norma. No fomentar el desorden. Gracia y Pamela se levantaron para organizar un estante de libros que estaba un poco desordenado. Entendieron que mantener la armonía física y el orden en sus actividades permitía que sus pensamientos fluyeran con mayor claridad. Tiago volvió a intervenir, esta vez con una pregunta reflexiva. ¿Qué pasa si alguien rompe el pacto por accidente, maestra? María se acercó a su pupitre y se inclinó un poco para hablarle directamente. Las normas no son muros, Tiago, son guías. Si alguien fomenta el desorden o se distrae, los demás lo ayudamos a volver al camino con amabilidad. En un momento del ejercicio, Juan y Luis tuvieron un pequeño desacuerdo sobre quién debía liderar la siguiente propuesta.
Sin embargo, recordando el pacto de respeto, Juan se detuvo y le cedió la palabra a Luis con un gesto cortés. Luis le agradeció con un apretón de manos. La convivencia era la habilidad de transformar un roce en un acuerdo. El trabajo en equipo floreció rápidamente. Elisa y Gracia se juntaron para diseñar un cartel colorido que resumiera las 4 normas fundamentales. Usaron letras grandes y brillantes para que nadie las olvidara. La clase de comunicación se había transformado en un taller de democracia donde cada voz tenía un lugar seguro. Al final de la sesión, la cartulina que María trajo al inicio ya no estaba en blanco, estaba llena de firmas y promesas de respeto. Pablo se acercó a María para mostrarle el resumen final de la clase. María miró a sus alumnos con orgullo. Sabía que en Casa Grande, sus estudiantes no solo aprenderían a comunicarse, sino a vivir en armonía. Excelente, muy bien. Y ahora del profesor Hugo, la última que me han enviado. Ahí vamos a escuchar. The magic of if at Colegio Casa Grande. Welcome to Colegio Casa Grande. In the bright and sunny 4th grade classroom, the air was filled with excitement. Today, Ms. Bloom had a special lesson planned. She stood at the front of the room with a sparkling wand made of cardboard. Today, she announced, we are going to learn how to predict the future and state facts using the magic of the word if. First, let's talk about things that are always true, Ms. Bloom said. We call this the zero conditional. It's like a rule of nature. She pointed to a small bowl of ice on her desk. Elio, what happens if you heat ice? Elio smiled and replied, if you heat ice, it melts. Ms. Bloom nodded. Perfect. If this happens, that happens. It's a fact. Maya raised her hand high. Can I try one? She asked. Ms. Bloom gave her the floor. Maya thought about her science project. If you mix blue and yellow paint, you get green. Elio nodded, impressed. That's right, Maya, he said. If we follow the rules of colors, they always stay the same. Ms. Bloom smiled at Maya. Exactly. The zero conditional uses the present tense because these things are always true. For example, if I am hungry, I eat. Maya laughed and added, and if my cat is happy, she purrs. They were starting to see that if was like a key that unlocked a logical door. Now, Ms. Bloom said, waving her wand, let's look into the future. This is the first conditional. It's for things that might happen. She looked out the window at a few gray clouds. If it rains later, we will stay inside for recess. Elio looked worriedly at the sky. But if it stays sunny, will we play soccer? Yes, Elio, Ms. Bloom confirmed. If it stays sunny, we will play soccer. Notice how we use will for the second part? It's a possibility for the future. Maya turned to Elio and said, if you pass me the ball, I will score a goal. Elio grinned. If I score first, I will celebrate. The students began to write their own if sentences in their notebooks. Elio wrote about his favorite hobby. If I find a rare bug in the garden, I will show it to my teacher, he read aloud. Ms. Bloom leaned over his shoulder. That is a great sentence, Elio. It's a possible plan for this afternoon. Maya wanted to try a more magical sentence. If I discover a secret map, I will go on a treasure hunt, she shouted. Ms. Bloom chuckled. A very creative use of the first conditional, Maya. If you find the treasure, will you share it with us? Maya nodded vigorously. If I find gold, I will buy snacks for everyone. By the end of the afternoon, the chalkboard was covered in if sentences. Maya and Elio looked at their hard work. Learning English is fun if we use our imagination, Maya said. Elio agreed. If we practice every day, we will become masters of the if magic. They felt proud of their new skills. As the bell rang, Ms. Bloom put away her wand. Great job, Colegio Casa Grande students. If you remember these rules, you will be great writers. Elio packed his bag and waved goodbye.
If I see you tomorrow, Miss Bloom, I will tell you more stories. Miss Bloom waved back, happy that the magic of grammar had come to life. Excelente, ¿no? Miren, varios acá lo hemos contextualizado de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Por decir, acá en el área de inglés han creado cuentos en inglés. Muy bien. La profesora teniendo duda esta de acá, miren. Se va aquí, profesora, a este dibujito. Y aquí clic. Sí, ya le he puesto ahí el compartir. Sí, y copia acá, el copiar vínculo. Hace clic ahí. Ya está. Y eso es lo que lo comparte. Se dice copiar vínculo, doy clic, dice se copió el vínculo y vuelve a volver a copiar vínculo. O sea, no cambia. Hay un audio ahí que está... ya, muy bien. Muy bien, entonces miren, hemos aprendido a crear historias que lo podemos contextualizar de acuerdo a la institución educativa, de acuerdo con nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo con a nuestra área, ¿no? Entonces, miren, quedó pendiente ver con ChatGPT, ¿no? Hemos visto solamente con Gemini, queda pendiente para la próxima clase, entonces, hacerlo con lo que es el ChatGPT, no el ChatGPT con lo dicen. Ya mandé el mío, a ver, revíselo, ya mandé el mío. No llega, ya llegó, y ahorita lo comparto. Muy bien, vamos a compartir la de la profesora. El secreto de la Avenida Perú. En las tardes doradas de Viña del Mar, cuando el sol comienza a teñir de rosa el horizonte, Carmen caminaba por la orilla de la playa. Le gustaba sentir la arena fría bajo sus pies y escuchar el rugido constante del océano Pacífico, imaginando qué misterios se ocultaban bajo la espuma blanca. Pero Carmen no estaba sola. Bajo las olas, donde el azul se vuelve profundo y oscuro, vivía Salitre. Él era un joven del mar que pasaba las horas observando la costa, fascinado por las luces de la ciudad y especialmente por la mujer que siempre visitaba la orilla al caer el sol. Una tarde, cerca de las rocas de la Avenida Perú, sus mundos finalmente se encontraron. Carmen se había acercado más de lo habitual al borde del agua, y al bajar la vista, se encontró con los ojos brillantes de Salitre. No hubo miedo en su mirada, solo un asombro silencioso que detuvo el tiempo. A partir de ese día, se reunían cada tarde. Carmen se sentaba en el muro de piedra y le contaba a Salitre sobre la vida en la superficie, sobre el perfume de las flores en el reloj de flores, la música que resonaba en la Quinta Vergara y el sabor de las frutas dulces de la tierra. Salitre, a su vez, le hablaba de las maravillas del abismo. Le describió los bosques de algas gigantes que bailaban con las corrientes, las ballenas que cantaban nanas en el invierno y los jardines de coral que brillaban con luz propia en la oscuridad más absoluta. Como gesto de su creciente afecto, Carmen decidió traerle un trozo de su mundo. Con cuidado, le entregó una camelia roja, la flor más hermosa que pudo encontrar en los jardines de Viña. Para que sepas cómo huele el aire de mi hogar, le susurró. Salitre, conmovido, se sumergió y regresó con un tesoro del fondo marino. Le entregó a Carmen un collar hecho de cristales de mar pulidos por el oleaje y una perla negra que brillaba como el cielo nocturno. Para que lleves siempre contigo el alma del océano, dijo él. Pero una noche, una tormenta feroz azotó la costa chilena. El viento soplaba con furia, y las olas gigantes golpeaban con fuerza los muros de la Avenida Perú. Carmen, preocupada por Salitre, se acercó demasiado al borde, y una racha de viento la hizo perder el equilibrio. Antes de que el mar pudiera reclamarla, unos brazos fuertes la sujetaron.
Salitre emergió de entre la espuma blanca, sosteniendo a Carmen con firmeza. No la dejó caer, sino que la llevó hacia una gruta protegida entre las rocas donde el rugido de la tormenta se volvía un susurro. La tormenta pasó, pero ellos decidieron que ya no querían estar separados por la orilla. Carmen descubrió que el amor de Salitre le permitía respirar bajo el agua, y Salitre aprendió que podía descansar en la arena junto a ella. Desde entonces, viven felices donde el mar besa la tierra, uniendo para siempre sus dos mundos. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces al final de hoy día. Gracias. Ya nos encontramos entonces el próximo miércoles y queda pendiente lo del ChatGPT, ¿no? O sea, podemos crear también lo mismo y mucho mejor utilizando el ChatGPT. ¿Ya? Muchas gracias. Nos encontramos entonces la próxima semana. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor.